cuadros infecciosos con exantemas o con lesiones puntiformes o públicas a nivel de la piel. Entonces, reafirmamos la idea de que una lesión en piel y tejido subcutáneo es transversa a todos los sistemas del organismo, y muchas patologías van a tener traducción en piel y en este tejido subcutáneo. Además, si nos centramos en el tejido celular subcutáneo, por ese contenido adiposo, podemos decir que nos permite determinar en cierta medida el balance hídrico del paciente. Decíamos la vez pasada, cuando hablamos de edema, que un edema se podía manifestar cuando se había generado agua en el tejido aproximadamente del 5% a más de la normal. Entonces, descubrir un edema nos podría decir que el líquido intravascular se está yendo al intersticial, y eso genera una deshidratación del paciente aun cuando tiene mayor cantidad de agua en el cuerpo. También nos permite inferir en qué manera ese paciente está bien nutrido. El acúmulo o la disminución del tejido graso nos va a dar una idea de qué tan nutrido está ese paciente, ya sea crónico o agudo, ¿no? Hay una característica interesante en los pacientes raquíticos, que además de perder masa muscular, pierden tejido celular subcutáneo. Y hay una grasita especial que está a nivel de las mejillas, que suele darnos esa urgencia, ese volumen en la mejilla que se pierde en los grados extremos de nutrición. Esa es la conocida bolsa de Bichat, que se recuerda en la anatomía, que son como de grasa. Y también la alteración de este tejido nos permitiría tener una idea de la patología que sería cardíaca, ¿no? Hablamos de una insuficiencia cardíaca cuando genera edema, de una insuficiencia renal cuando el edema es persistente día y noche, cuando hay una lesión hepática por presencia de ictericia, y cuando hay una lesión linfática cuando, recuerda, el edema es duro, el edema es unilateral, nos hace pensar en un linfedema. Y finalmente, la información que nos da el examen de piel y tejido subcutáneo, al evaluarse en un contexto general del paciente, nos puede orientar el diagnóstico de una manera mucho más precisa. Por ejemplo, si consideramos la presencia de edema con fovea, decíamos que es un problema de presión venosa, y ahí en la cabeza tenemos los trastornos hemodinámicos y los trastornos oncóticos, ¿verdad? Hemodinámicos, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, donde la presión diafragmática cae, y eso hace que la presión venosa permita la salida, la extravasación de agua hacia el intersticio. Un edema duro sin fovea, decíamos que estaba relacionado con la circulación linfática, ¿verdad? La circulación linfática. Y un caso particular, especial, es el trastorno del hipotiroidismo, en donde se presenta un mixedema, un edema muy particular, en cara. Si la ictericia se acompaña de prurito, recuerdan cuando hicimos digestivo, hablábamos de que las ictericias poshepáticas se caracterizaban por tener prurito, lo que no sucede en la pre y en la hepática. Entonces, si un paciente viene amarillo con sensación de escozor en el cuerpo, pensemos que podría estar hablando de un proceso posthepático, un cálculo vesicular, un cálculo linfolédrico, una colegiasis, una púrpura palpable, o sea, esas lesiones redonditas, rojas, que se hacen relieve en la piel, pensamos en un trastorno vascular, en una ruptura de bajo inflamación vascular, lo que conocemos como vasculitis. Es importante precisar que al examinar piel y tejido celular subcutáneo, si bien no vamos a tener un diagnóstico necesariamente concluyente, sí va a orientar bien nuestra hipótesis en el razonamiento. ¿Cuál es la importancia? A partir de estos puntos podemos deducir cuál es la importancia de la semiología de la piel. Podemos decir que al ser un órgano muy accesible, visible en la endoscopía, podemos ya orientar un poco el trastorno que podría estar padeciendo el paciente. Además de que sus alteraciones reflejan no solamente daños en la flor de piel, sino en otros aparatos y sistemas. Por ejemplo, la fotopigmentación, la acromía. Hemos visto en la
hipotiroidismo, hemos visto trastornos de hipopigmentación, en donde la lesión es prácticamente observable a simple vista. Nos da una idea de lo que podría estar pasando. Además, es una forma de abordar al paciente desde muchos aspectos, no solamente orgánicos, sino también psicológicos, ¿no? Un paciente que tiene una hiperhidrosis podría estar no solamente vinculado a un trastorno neurológico, sino también a un estrés marcado. Una alopecia, por ejemplo, la caída de cabello, también puede estar relacionada con un excesivo estrés. Entonces, es bastante diversa las posibilidades diagnósticas al evaluar piel y tejidos y el subcutáneo. Por eso es importante que en detalle observemos bien y vayamos caracterizando cada una de las lesiones para poder llegar a una hipótesis diagnóstica. A ver, solo para recordar epidermis y dermis, partes de la piel, y rescatamos dos conceptos en cada una de ellas que nos va a ayudar mucho para la semiología. Primero, la queratinización. ¿Recuerdan cuál era la utilidad de esta capa de queratina, el estrato córneo? Tensión, ¿qué más? Protección. Permite la fricción y el roce sin dañar la piel. Además, que por la constitución rígida que tiene, le da soporte, le da estructura a la piel. Es como que si ustedes inflan un globo y adhieren al globo pedacitos de papel, pegan pedacitos de papel. El globo tiene una consistencia muy frágil, pero esos pedacitos de papel le van a dar mayor rigidez y probablemente si le quitan el aire sigue estirado, ¿no? Eso es lo que es el estrato córneo. Y los melanocitos, pues ya saben ustedes que es básicamente para protección, ¿no? Fotoprotección, sobre todo presencia de grandes cantidades de radiaciones ultravioletas. Por lo tanto, alteraciones en la queratina, alteraciones en el melanocito propiamente o en el sistema de pigmentación va a traducir daños directamente de la propia piel. La dermis, ya conocen ustedes, el sistema vascular, los plexos papilares, los plexos dérmicos y los plexos hipodérmicos, que son los que van a regular de alguna manera la temperatura de la piel y los que van a ayudarnos a perder calor o a guardar calor según las condiciones en las que nos encontremos. Esta especie de red vascular es muy importante preservarlas y tenerlas presentes porque explica muchos de los trastornos que vamos a observar. Lo mismo la vía linfática. Si no hay un buen drenaje linfático, empieza a acumularse líquido y esto forma después el linfedema. La otra característica importante de la dermis es la presencia de las fibras de colágeno y fibras elásticas, que le dan esa variabilidad en la turgencia y en la elasticidad en las diversas zonas del cuerpo. Decíamos el otro día cuando examinábamos nosotros el pliegue cutáneo para ver estado de hidratación, esa peculiaridad de la piel de retornar a su posición original después de haber sido deformada se llama elasticidad, ¿verdad? La elasticidad es eso, la capacidad del cuerpo para retomar su forma original después de haber sido transformado o estirado. Entonces, si la piel, cuando la estiramos, no se retrae lo suficiente, podríamos inferir que el tejido elástico es escaso, ha disminuido, o que este tejido elástico no está funcionando adecuadamente porque el espacio en el que se está moviendo no es el adecuado. Hablamos de una deshidratación. Y la turgencia es esa capacidad para que el tejido se mantenga firme frente a ligeras compresiones. Es el tono, digamos, de la piel. Una piel muy depresiva, nos estaría diciendo que la estructura que está alrededor de esta no está funcionando bien. Puede ser temas de fibrocolágenos, puede ser por la atrofia de piel, o puede ser porque también hay deshidratación. Recuerden que el agua siempre le da volumen, le da consistencia.
alteraciones estructurales explican mucho el cambio de color, la consistencia y la elasticidad del tejido. La piel, semiológicamente la abordamos bajo dos métodos o dos técnicas semiológicas: inspección y palpación. No se oculta y tampoco puede percutirse, pero sí se inspecciona y se realiza la palpación. Para la inspección es importante tener un instrumento. El instrumento es una linterna, así sencilla. Esa linterna con la que observamos que orar o vemos los ojos pupilares. Y siempre la linterna debe ir tangencial a la piel. Si yo quiero observar la piel de mi brazo, la linterna debe estar tangencial, paralela. Debe alumbrar la zona de la piel que yo quiero observar. Si la vemos así, probablemente podamos identificar fácilmente algunas máculas, pero si lo vemos así, va a ser más fácil identificar si estamos frente a máculas o a algunas elevaciones de la piel. ¿Por qué? La luz va a dejar sombras, va a permitir ver el relieve. Entonces, siempre una linterna nos ayuda a inspeccionar mejor la piel. Hay que hacer una inspección sistémica y comparativa. No olviden siempre buscar la simetría. Tiene un paciente con una lesión dérmica en el brazo, busquen en el brazo opuesto o busquen en el resto del cuerpo si hay lesiones similares. Y un detalle, un tip, ¿no? Muchas lesiones, como por ejemplo la psoriasis, tiene predilección por las zonas de roce. Las placas que se forman están en zonas de roce, zonas de extensión, la región dorsal, del brazo, codo. Entonces, si ustedes ven una lesión en la región dorsal, busquen lesiones en todas las regiones dorsales: piernas, pie o el lado contralateral, para buscar esa analogía, esa similitud y poder llegar a un diagnóstico mucho más preciso clínicamente hablando. También examinamos el color, el brillo, la integridad y el tipo de lesiones. Ustedes conocen lo que son las lesiones primarias, las lesiones secundarias. Eso es lo que vamos a buscar. Y la tarea de semiología es unir esa lesión primaria o secundaria a algún síndrome característico. Esa es la gran tarea de ustedes. En la palpación colocamos siempre la temperatura, de preferencia con el dorso de la mano. Buscamos la humedad, si esa piel está reseca, si está muy urgente, muy húmeda o está sudorosa. Y siempre buscar el efecto de elasticidad, ¿no? Coger un pliegue de la piel. Generalmente se hacen en tórax, pero en determinadas circunstancias también lo hacemos en la zona de la frente o en la zona del abdomen. Ha habido acá en Perú varios intentos, varios estudios que no han sido muy tomados en cuenta, quizás por la rigurosidad científica con la que se hicieron, de evaluar la mejor zona para determinar la deshidratación a través del signo del pliegue. Recuerdo un estudio que se hizo en el 2 de mayo, donde encontraron que la mejor zona, la zona ideal en el adulto mayor, era la frente y el abdomen, comparativamente con otras zonas de la piel. Pero igual algunos no se han difundido, otros se han encontrado en niños, por ejemplo, la frente. Hay varias posiciones, pero lo que sí está aceptado de manera universal es en la zona del tórax, coger un poquito de piel y soltarla y observar cuánto demora en retraerse, y si la retracción se hace por completo o queda algún vestigio todavía del pliegue. Recuerden que lo que comenzamos en las primeras clases, ¿no? Un signo o un síntoma no debe analizarse de forma aislada. Tenemos que contextualizarla en la realidad del paciente. Y el punto de partida para hacer ese análisis, ¿cuál era? ¿De acuerdo? ¿Alguien que esté en análisis? Comienza el análisis con motivo de consulta. Motivo de consulta, recuerden, el punto de examen de mañana. Motivo de consulta. Si ustedes no tienen claro por qué vino el paciente que van a examinar, ¿no?
Si el paciente no tiene un motivo de consulta, probablemente venga por un chequeo, una revisión, un paciente probablemente sano. Entonces, nuestra tarea ahí es hacer un examen mucho más completo, hacer una evaluación semiológica y laboratorial más completa. Pero cuando el paciente viene por una dolencia en particular, centrémonos en esa dolencia y a partir de ahí elaboramos toda nuestra disquisición clínica para llegar al diagnóstico. Aquí algunas alteraciones para que vean cómo su mecanismo de generación se vincula a alguna patología en particular. Por ejemplo, un paciente pálido llega a la emergencia y ustedes lo han hecho en papel. ¿Qué es lo que pueden pensar inmediatamente? A ver, con el curso de osteomuscular, ¿qué diría? Se cerraron los plexos, ¿no? Se cerraron los plexos. Las anastomosis arteriovenosas a nivel de los plexos se cerraron. Y si se cerraron, ¿por qué fue eso? ¿Por qué se cerraron? Este paciente estuvo expuesto a algún evento hipotérmico, de repente, ¿no? Le gustaron congelándose allí en el Everest, ¿no? Y eso hizo que se cerrara para guardar calor. ¿Qué otra cosa puede haber pasado? Que de repente no se cerraron, sino que aún estando abiertos no llega sangre a la piel. Y en esos casos, ¿por qué podría deberse? ¿Qué hace que la sangre llegue a la piel? La presión arterial. Si la presión cae, no va a haber sangre en la piel, va a priorizar otros órganos. ¿Y por qué podría caer la presión? ¿Quién es el responsable de la presión? Bien, la presión es gasto cardíaco por asistencia periférica y el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen de eyección o volumen sistólico. Entonces, cualquiera de esas tres variables puede estar generando una palidez. La resistencia aumentó, se cerraron los vasos, la frecuencia cardíaca cayó o la fracción de eyección cayó. Hablamos de una insuficiencia cardíaca, una cardiomegalia, la caída brusca, súbita, que puede dar un shock, ¿no? Entonces, solamente el cabello pálido, o si está pálido, pero está bien, no tiene compromisos, de repente se asustó, ¿no? Eritema es lo contrario, hay una vasodilatación, hay enrojecimiento. ¿Qué puede estar pasando en esa zona? Hay algunas sustancias que provocan vasodilatación local. ¿Recuerdan? En la piel también hay mastocitos, ¿no es cierto? Hay estas células que secretan histamina frente a un proceso inflamatorio, y la histamina es un vasodilatador, dilata la capilar, la arteria, y eso genera una mayor efusión de sangre en esa zona. Por lo tanto, aumenta la coloración, se certiza. Y eso puede estar mediado por una inflamación netamente. Por ejemplo, cuando se van a la playa y se quedan dormidos frente al sol, se ponen rojos al principio, ese es un eritema, básicamente por un estado inflamatorio. Pero también, en el caso de la celulitis, se ponen rojas la zona afectada al principio, y eso es netamente infeccioso. Entonces, este tipo de color nos podría orientar hacia esas patologías. La cianosis, ¿recuerdan la cianosis? Es la coloración azulada de la piel debido a la disminución de oxígeno en la hemoglobina, ¿no? Acumulación de carboxihemoglobina. Y esta característica nos orienta a pensar en un problema hepático. ¿Podría haber un problema hepático? ¿Podría haber un problema renal? Difícilmente, ¿no? Difícilmente. Pero sí podría haber un problema cardiovascular, ¿no es cierto? Que no está circulando la sangre suficientemente como para poder reoxigenar, o un problema pulmonar donde sí hay una recirculación de sangre, pero que el pulmón no puede abastecerse para oxigenarla. Y finalmente, bueno, también tenemos la ictericia y la hiperpenetración. Ya ustedes saben, conocen la ictericia, puede ser hepática, prehepática, poshepática. Así que las características de la ictericia más algunos signos como el prurito o como el dolor
o como los antecedentes de ictericias repetitivas que se den por sí solas nos podían orientar hacia una causa prehepática, por ejemplo Gilbert, a una causa hepática, por ejemplo una hepatitis, o una poshepática como un cálculo vesicular, si se asocia dolor y prurito, ¿no? También puede haber estados de hiperpigmentación, que es por el aumento de melanina, y esto es porque hay un estímulo exagerado al melanocito, ¿no? Recuerdan, el melanocito tiene un receptor sensible a esta hormona estimulante de melanocitos que ante su estímulo empieza a secretar bastante en específico, y esto estimula la activación de toda su cadena genética para producir más cantidad de melanina, ¿no? Esta hiperpigmentación también se puede dar en los estados premórbidos. Por ejemplo, en los trastornos metabólicos, ¿no? Trastorno metabólico que precede a la diabetes, a la hipertensión, a las dislipidemias. Uno de los signos precoces de una diabetes es la acantosis nígrica, ¿no? O la pigmentación de los nudillos, lo que algunos conocen como mano del mecánico. Estas hiperpigmentaciones nos están diciendo que ya hay un trastorno inicial. Recuerdo un autor que decía que si observamos a un paciente con una acantosis nígrica y riesgos de diabetes, puedes apostar a que en 10 años desarrolla su diabetes, ¿no? Se vuelven predictores. Observamos las lesiones primarias, acá les traigo algunas que son las más comunes, las que más vemos en clínica. Vean ustedes la mácula, en este caso la mácula eritematosa, una pápula pequeña, sólida, superficial. ¿Logran distinguir con claridad esta zona, esta lesión? ¿Se logra distinguir? Puede que no sea tan evidente con relación a la segunda, ¿no? La que está más abajito. Ambos son nódulos, pero justamente el usar la luz de manera tangencial te aclara la duda. Se nota relieve fácilmente. Al costado tenemos algunas vesículas, las vesículas típicas del herpes zóster, el que sale a nivel de las líneas intercostales, y más al fondo tenemos una pústula o un halo eritematoso. La diferencia de la pústula con una ampolla es que la pústula contiene material purulento, ¿no? Ya está infectado, está teniendo leucocitos muertos. Estas lesiones primarias generalmente indican procesos inflamatorios de proliferación, de excesiva proliferación o de depósitos de algunas sustancias. Por ejemplo, un nódulo podría estar representando un lipoma, ¿no? Crecimiento del tejido graso por infección subcutánea que hace relieve en la superficie. Por eso son un poquito más profundos. Y eso es depósito de grasa. Las lesiones secundarias, las más comunes, las escamas, hay una enfermedad llamada ictiosis o piel de pescado, y se caracteriza por estas escamaciones sumamente secas. Es una enfermedad rara. Yo solamente he visto una ictiosis una vez en mi vida. Bueno, dos, porque eran dos hermanos mellizos. Y lo ven y se lo ven. Cosa rara, en provincia, con poca atención y todo. Y el gran problema es esa sequedad. Se seca no solamente esto, también la faringe, su voz parece la voz de estos jaladores de gente en micros. Así se ingresan las cuerdas vocales y todo. Es terrible que está constantemente humectando la piel, hidratándola, no toleran el sol, es bastante molesta esta enfermedad. Las costras, que son el resultado de secado, recuerdan cuando hablábamos del proceso de cicatrización, la reparación celular, la primera fase de la formación de la costra. Y vean ustedes, esta costra, me gustó la imagen, porque está mostrando también lo que fue una pregunta de examen, ¿no? La costra se desprende concéntricamente o excéntricamente. De afuera hacia adentro, ¿cierto? Concéntricamente.
Y ven ustedes cómo se va desprendiendo y te va dejando la cicatriz acá. Se va viniendo hacia el centro, se va centrando hasta que desaparece. Nunca le metemos la cosa, déjenme que caiga sola. Es un apósito natural. Más allá tenemos una erosión. La erosión es el desprendimiento de la epidermis prácticamente, ¿no? De la parte más superficial de la piel. Quemaduras, por ejemplo, quemaduras, la gula también podría generar esto, y al costado una úlcera donde ya hay una pérdida de sustancia, en este caso con material purulento en su interior, y finalmente una cicatriz típica, ¿no? Con los puntos ahí, ahora los puntos que se han puesto. Ahora, esta es una cicatriz más o menos común, más o menos normal. Algunas cicatrices crecen mucho más grandes, crecen hipertrofiadas, ¿no? Lo que conocemos como las cicatrices hiperqueratócicas, que hacen mucho relieve, y la consulta en este caso de las cicatrices más es un tema estético, ¿no? En este caso, las lesiones secundarias lo que nos hacen es orientar sobre la cronología y evolución del proceso. ¿Por qué? Porque las lesiones secundarias suelen presentarse después de una primaria, o es la complicación de una primaria. Entonces, mientras que una nos hace pensar en un proceso inflamatorio, infeccioso, estas nos hacen pensar más en un problema activo, en una cronicidad. Un paciente que tenga una úlcera no lo tuvo ayer, ¿no? Probablemente tuvo un proceso inflamatorio semanas atrás que no le prestó atención, o tuvo un nódulo que no tuvo atención, terminó por infectarse. Eso sucede con muchos lipomas. Los lipomas, cuando están mucho tiempo en el cuerpo y sobre todo en zonas de fricción, tienden a infectarse. Hace tanto relieve que la piel se adelgaza. Al adelgazarse lo hace más proclive al ingreso de los gérmenes con infección y roce constante. Suele infectarse y formarse un absceso y luego una úlcera. Ahora, esto es una semiología anatómica, estática. Si vamos a una semiología funcional, podemos estudiar o analizar en la piel el prurito, el dolor y la sudoración. Esto ya nos habla de cómo está funcionando la piel y las aneras. El prurito es básicamente por la presencia de la histamina, la misma que provoca vasodilatación, provoca prurito. Cuando estamos expuestos al sol, la zona enrojecida les pica, les molesta, ¿no? Y si la inflamación es mayor, aparece dolor cutáneo. Ese dolor es producto de la inflamación, en este caso propiamente hablando de la insolación por sol. Pero también puede verse una isquemia. Si tienen duda, amarse en el dedo, háganse el dedo y esperen a que les duela, ¿no? La isquemia, el evitar oxigenar el tejido empieza a generar dolor marcado. Y bueno, las neuropatías que traducen una lesión no tanto de la piel, pero que sí se puede percibir a través de la piel. Es un ejemplo de lo que mencionábamos, que la piel no siempre traduce enfermedades propias de ella, sino de otros órganos, ¿no? Por ejemplo, algo muy típico es la culebría. ¿Han escuchado de la culebría? Que es el herpes zóster. Ese herpes que aparece en todo el dermatoma, sigue la línea de los nervios costales, generan dolor y también sensibilidad. Tocas la piel y el paciente siente como si estuvieras clavando un pico, ¿no? Arrastrando, pillando, se vuelve muy sensible. A veces no soportan ni la ropa, deslizarse la ropa sobre esa zona genera dolor, se vuelve hipersensible. Y bueno, la sudoración epidemiológica. Como decía, hay algunas patologías que no son orgánicas, pero que pueden producir trastornos como la epidemiológica, ¿no? El estrés marcado. Hay muchas personas que cuando tienen una entrevista, por ejemplo, ya empiezan con la sudoración de manos, en el rostro, el examen igual. Y lo contrario, la disminución de la sudoración también podría traducir un problema funcionalmente orgánico. Un daño, por ejemplo, en las glándulas sudoríparas, que son las que provocan esta sudoración, principalmente las glándulas capilares, ¿verdad? Las que están en todo el cuerpo, las que drenan directamente la piel. Estas glándulas
equinas podrían ser destruidas. ¿Se les ocurre de qué manera podría suceder esto? ¿Qué podría destruir las glándulas sudoríparas? Las quemaduras es una primera causa, ¿no? Y es bastante frecuente. Si alguien tiene por ahí una cicatriz, una quemadura, va a notar que esa zona no tiene sudor, tampoco tiene pelos. Se ha destruido la estructura. ¿Qué otra causa más podrían identificar? Una causa más genérica, más sistémica. Antipoder, muy bien. Está la esclerosis, ¿no? Que destruye la funcionalidad de las glándulas. ¿Qué otra patología? ¿Otra causa? Cualquier mecanismo que vaya a todo el cuerpo directamente a destruir las glándulas es potencialmente una generadora de fibrosis. Y ahí tenemos las quimioterapias, las radioterapias, sobre todo las radioterapias, que van de manera no selectiva a destruir la sustancia, digamos, la tumoración, las células tumorales, vamos a intentar destruirlas, pero en ese afán terminan destruyendo otras estructuras. Y esto es lo menos que puede hacer, porque una radioterapia, una quimioterapia tiene dos efectos secundarios muy terribles que hay que estar atentos, que es la lisis tumoral, ¿no? La lisis tumoral y la fiebre neutropénica, que es consecuencia de esta radiación o de esta quimio. En cuanto a las faneras, tenemos las características en las uñas, varias formas de presentación. La uña en cuchara, o también llamada coironiquia. La primera imagen, vean esa depresión que tiene la uña, ¿no? Que parece una cuchara. Y esta es la típica uña que se presenta en el paciente con déficit de hierro, ¿no? Aquellos que tienen una anemia crónica por déficit de hierro. La uña en vidrio de reloj, lo que les mencionaba al principio, esa concavidad, esa convexidad bien marcada, tanto en sentido longitudinal como transversal. La onicoglifosis, miren esa uña, la tercera, es una uña bastante hiperqueratóxica, hipertrofiada, deformante. Se conoce como onicoglifosis, ¿no? En honor al grifo, a ese animal mitológico que tiene ese pico grande, tipo ave. Y más abajo tenemos una característica que indica un estado de malnutrición. Estas líneas transversales que se forman en la uña, vean ustedes cómo aquí se definen, se forman estos pequeños surcos, son típicos de una desnutrición muy marcada, muy severa. Estados caquépticos, ¿no? Pacientes neoplásicos con cáncer. Dicho sea de paso, salvo la onicoglifosis, estos trastornos ya no son muy frecuentes. No se ven mucho como se veían antes, debido a que el mundo ha cambiado, el tiempo ha cambiado, ¿no? La accesibilidad a los servicios de salud ha mejorado, la accesibilidad a los alimentos ha mejorado, y eso hace que estos trastornos crónicos severos casi no se vean. Si lo vamos a ver, por ejemplo, la uña vidrio reloj en pacientes con secuela de TBC, ¿no? Todavía tenemos pacientes que han estado con multidrogoresistencia y han prolongado su tratamiento 2 o 3 años. Obviamente los casos que son mayores con hipoxemia crónica se sientan más, ¿no? Hay otros trastornos de las uñas, como son la onicorexis, eso que les estresa a las mujeres cuando se quiebra su uña rapidito, quiero conocer lo que quieres que rompió a menor esfuerzo, ¿no? Eso habla de una fragilidad de las uñas. Y las onicomicosis, que también son frecuentes, ¿no? Tanto en uñas de las manos como en uñas de los pies. Hay que observar esos detalles. También las características de los vellos, no solamente cabeza, sino también cejas, pestañas, y la distribución del vello. Recuerda que hay una distribución masculina y una distribución femenina, ¿verdad? Entonces,
La observación nos puede llevar, por ejemplo, a descubrir un hirsutismo. El hirsutismo es, en el caso de la mujer, la presencia de vello en zonas no estrogénicas, sino más bien androgénicas, ¿no? Zonas donde no debería haber, o debería haber en pequeñas cantidades, se manifiestan muy marcadamente, ¿no? Por ejemplo, la zona del bigote, la zona del tórax. A ver, veamos en este casito una paciente que viene por un prurito generalizado de varios meses de evolución. ¿Qué nos dice la anamnesis? Hay un prurito predominantemente nocturno, sin lesiones primarias evidentes. O sea, no hay lesiones en la piel, solo le pica el cuerpo. Hay astenia y hay coluria intermitente. ¿Qué cosa es la coluria? Una oscura, ¿no? Y no hay antecedentes dérmicos previos. Hasta aquí diríamos que la lesión es, o el síntoma es típico de una lesión dérmica o sistémica. Sistémica, ¿verdad? No hay lesiones primarias en piel. En el examen encontramos piel de coloración amarillo verdosa leve, estamos hablando de una ictericia, de clínica, una lesión de rascado y escoriación secundarias. O sea, cuando alguien me dice, me pica todo el cuerpo, yo busco las lesiones de rascado. Tengo que observar que haya rascados, si no me está mintiendo, no es como lo dice. Y la presencia de arañas vasculares en tórax superior. ¿Qué indica las arañas? Hace un momento lo dijimos. Las arañas vasculares están relacionadas con trastornos digestivos, ¿no? Principalmente hepáticos. Entonces, haciendo el análisis biológico, descubrimos pruritos sin lesiones primarias, entonces causa sistémica, en primer lugar. Segundo, hay ictericia y hay prurito. ¿Podemos orientar a un problema hepatobiliar? Sí, ¿no es cierto? De repente este paciente está teniendo cálculos en la vesícula, pero de 1 centímetro, ¿no? ¿Cuál es el diámetro del cístico? 0.6. Depende del autor. Está por ahí. Pero es un poquito más ancho que el colédoco, que es 4, ¿no? Es 6 milímetros, 6 y 4 milímetros. Entonces, si mi cálculo es de 1 centímetro, ¿qué va a pasar? No va a salir de la vesícula, no va a salir. Pero eventualmente lo vamos a subir. Y esporádicamente va a haber una menor salida de bilirrubina de bilis de la vesícula hacia el duodeno y puede esto acumularse, pero sin llegar a ser ictericia. Pero si este calculito entra y sale del cístico, se aloja en el hepático común y luego regresa, juega, o es pequeño, obstruye y luego pasa, de repente mide 2 milímetros, por ejemplo, 2 milímetros sí pasa por el colédoco, puede generar una pequeña obstrucción, una retención, una colestasis y luego caer. Ahí es donde se presentan estos cuadros donde aparecen ictericias sin mayor síntoma, con cuadros de prurito asociado a ictericia. Y las lesiones que vemos por rascado y escoriación, o por escoriación debido al rascado. Porque la obstrucción genera una alta cantidad de fosfatasa. Recuerden que es el marcador para los metástasis. Y esto a nivel sistémico provoca esa sensación. El otro detalle importante es que cuando hay una obstrucción a nivel de el predominio de las bilirrubinas es la bilirrubina directa, ¿verdad? Y esta también se asocia más a un tema de impregnación en la piel, a diferencia de la prehepática, que es más directa. En cuanto al tejido celular subcutáneo, solo recordarles que es una estructura que sirve como reserva energética, sirve como amortiguador mecánico y también como un agente térmico. Los gorditos tienen menos frío que los delgados, en teoría. Y como decimos al principio, tiene implicancias
una evaluación del tejido subcutáneo nos puede dar una imagen o nos puede orientar a cómo están estas variables en el organismo. Su estudio está más relacionado con el sistema cardiovascular, nefrótico y en pediatría es muy importante, por sobre todo las propiedades que tiene en el balance hídrico, que los puntos medios son sensibles, el valor energético y de protección. En este caso, para el tejido subcutáneo aplicamos las mismas técnicas etiológicas que para impresión y palpación. En impresión evaluamos el volumen, la cantidad de tejido subcutáneo en el cuerpo, la simetría, si hay alteraciones de un lado y en otro de manera par, y la distribución. El tejido está distribuido uniformemente en todo el cuerpo o es un tejido que se acumula más en la zona central, en la zona periférica. Nos ayuda a reducir mejor la evaluación. Y en lo que es palpación, vamos a ver la consistencia, el dolor, si es que lo hubiera, la temperatura, y siempre comparando las zonas locales donde podría estar la afección y la zona sistémica, general, geométrica. Por ejemplo, encontramos un tobillo hinchado, automáticamente debemos revisar el otro tobillo. Si vemos solamente el uno, podemos hablar de una lesión local. Si vemos el dos, podemos hablar de un problema sistémico. Al evaluar todo el panículo adiposo, ese contenido graso del tejido subcutáneo, vamos a poder orientar si ha tenido un desarrollo metabólico adecuado o el desarrollo de una obesidad, por ejemplo, podría manifestarse a través de una obesidad centrípeta, predominio abdominal, predominio axial. También podríamos identificar formas de las personas. Por ejemplo, si vemos a una persona por primera vez y la vemos con una obesidad central y una cara gordita, podríamos pensar que está frente a una obesidad, simplemente. Pero si buscamos más signos, evaluamos mejor, podemos encontrarle que es una persona que está sufriendo un trastorno de Cushing, ¿no? Donde empieza a acumularse grasa en todo el cuerpo, pero con algunas características, ¿no? La grasa se acumula sobre todo en la región dorsal y hace esta especie de lomo de búfalo, ¿no? La cara también se pone una cara en luna llena. Entonces la inspección, la visualización de las formas del incremento de volumen o tamaño en el tejido adiposo nos permite orientar también alguna patología o si es algo normal. Aquí nos ayuda mucho la balanza y el centímetro. En la práctica vamos a desarrollar algunas pruebas midiendo el perímetro abdominal, el braquial y tallando para determinar algunos diagnósticos de sobrepeso. Sobre el edema ya habíamos conversado antes, solamente para precisar que evaluemos siempre la simetría y si deja fogueo. Si no deja fogueo, si es duro, prácticamente estamos frente a un linfedema o lo que llamamos un pseudoedema, no encajaría. Vean cómo aquí deja la foguera lo deja bien marcada, retira el dedo y sigue ahí. Y hablamos sobre los mecanismos. Recuerden que podemos graduar el edema en función del nivel de depresión que está dejando al hacer la maniobra de Godet. Hay 4 grados, en donde el grado 4 es el más alto, donde al nosotros hundir el dedo en la zona edematosa se puede deprimir hasta 1 centímetro. Y cuando retiramos el dedo, esta depresión vuelve a la superficie más o menos hasta 2 a 5 minutos, ¿no?
explorar siempre las características semiológicas y los mecanismos de ejecución, ¿no? de realización. Aumento de la presión hidrostática y insuficiencia cardíaca. Alteraciones en la presión glucótica, síndrome nefrótico, que es el que genera pérdidas de proteínas, albúminas en gran cantidad, baja la presión glucótica del plasma, que es el responsable de jalar el agua hacia el vascular. Al no estar, el agua se queda superficial. Y cuando la permeabilidad está alterada debido a una infección, una sepsis o un proceso inflamatorio. Algunas alteraciones, la paniculitis, por ejemplo, que es una inflamación de todo el tejido cerebral subcutáneo. Puede ser muy extenso o localizado, pero es una inflamación que genera mucho dolor, muy limitante para el paciente. Hay una patología que es que se produce en la presencia de estas lesiones que son nódulos, se conoce como una dermatitis nodosa, cuya etiología no es muy conocida. En su mayoría se clasifican como idiopáticas, pero hay algunas propuestas de que sea relacionado con algunas infecciones bacterianas o virales y llega a generar inclusive artritis. Por eso también se le conoce como poliartritis nodosa. No tiene un tratamiento específico, pero se caracteriza por la presencia de estas lesiones nodulares, difusas, en miembros, no dolorosas, duras, no deprimen, pero son eritematosas. Es bastante frecuente, sobre todo en mujeres. Tenemos también los tofos gotosos, que son típicos, su aparición en la zona del hallux, en el dedo gordo, son acúmulos de ácido úrico que generan un dolor bastante intenso. Previo a esto solamente se presenta ojo en las hiperglicemias tofáceas, porque hay hiperglicemias que no son tofáceas, simplemente presentan dolores, pero no se presentan esos dolores. Y los lipomas, que son esas tumoraciones que se forman a través del acúmulo de tejido adiposo en el mismo tejido subcutáneo, que no son dolorosos, no generan problemas, a menos que el tamaño empiece a producir incomodidad en el paciente, sobre todo por la zona, ¿no? Imagínense un lipoma en la espalda, justo en la zona donde te recuestas cuando te sientas en la silla. Hay muchos taxistas que tienen esto y cada cierto tiempo hay que hacer este cortecito porque se desinfecta. Hay que hacer la extracción. Lo ideal sería hacer lo que conocemos como el parto del lipoma, ¿no? Un pequeño corte y se extrae el lipoma completo, pero se descuidan, se licúa, termina infectándose y se forma el absceso. Y los quistes sebáceos, que también son bien comunes. Es bastante frecuente confundir un quiste sebáceo con una cicatriz queloide. Es bastante común. Quizás la forma de diferenciar la ubicación y la especialidad, ¿no? Para que haya una cicatriz queloide, ¿qué tiene que haber primero? Una herida, ¿verdad? Una herida. ¿No? Pero a veces ves la lesión y dices, no, esto es una queloide, pero ni siquiera le preguntó al paciente si ha tenido una herida o no. Y si esa lesión se observa en una zona pilosa, lo más probable, si no hubo herida, es que sea un quiste sebáceo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la zona pilosa está la glándula sebácea. Recuerden, la glándula sebácea acompaña al folículo piloso y forma esta famosa unidad pilosebácea. Entonces, cuando esta glándula sebácea empieza a producir sebo y su conducto de salida se obstruye, empieza a acumularse en su interior.
Y eso es lo que termina formando el quiste, este relieve en la epidermis que pareciera una hiperkeratosis. Varón de 68 años, aumento de volumen progresivo en miembros inferiores. ¿Qué les dice la edad? ¿Cómo? 68 años, ¿qué importancia me dice para cuando sin motivo de consulta es un aumento de volumen progresivo en miembros inferiores? Cardíaco. Bueno, ponemos en mi correo, ¿verdad? Renal, ¿no es cierto? Cardíaco renal. Vamos pensando por ahí. En la anamnesis nos dice que hay disnea de esfuerzo en los muertos. Hay nicturia y aumento de peso reciente. Antecedentes de hipertensión arterial. Cardíaco, ¿no? Se orienta más a lo cardíaco. Y en el examen físico hay edema bilateral en miembros inferiores, significa que es simétrico, es sistémico, es blando, frío e indoloro. Eso significa que no es para nada linfedema, ¿no es cierto? Y que más podría ser capilar u oncótico, porque ambos son fríos, ambos son blandos, ambos de fobea. Y la presencia de fobea que reafirma la idea de que es un problema hidrostático o oncótico, ¿no? Entonces, bilateral y simétrico, sistémico. Y debido al antecedente, a la hipertensión, a la disnea y todo esto, podríamos orientar más a una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿verdad? Pero nos orienta, ojo, nuestra semiología podría acabar aquí. Nuestra semiología podría acabar aquí. Digo podría porque de aquí hacia abajo plantearíamos un síndrome. La semiología no llega al diagnóstico, etiológico por lo menos, ¿no? Llega al diagnóstico sindrómico. Mensaje final: la piel no se examina porque toca, se examina porque habla. La piel nos va a decir mucho sobre el paciente, sus patologías y las posibles afecciones que se entienden. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Tarea para la casa, capítulo 22 y 24, lectura obligatoria. No importa los capítulos, ¿eh? Creo que son